Revista.0 en YouTube. Educación. Buenos días a todos. Para la revista .0, con su anuencia y beneplácito, tenemos el gusto y el agrado de presentar al doctor don Miguel Rejas Gutiérrez. Don Miguel Rejas Gutiérrez, haceremos una traza de su vida académica y profesional. Bien, nació en Madrid el 10 de marzo de 1957, recién jubilado, pero es un hombre joven, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid entre los años 1974 y 1980. Está especializado en obstetricia y ginecología a través del MIR en el Hospital Clínico de San Carlos entre 1982 y 1986, dependiente de la Universidad Complutense de Madrid. Doctorado en Medicina y Cirugía, con tesis doctoral en 1987, cum laude. Experto universitario en senología y patología mamaria por la Universidad Complutense de Madrid, con titulación oficial de senología, otorgado por la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Título de especialista universitario en tumores ginecológicos. Diplomado en ecografía ginecológica por la Universidad Complutense de Madrid. Título de experto universitario en cirugía mínimamente invasiva por la Universidad Complutense de Madrid también. Titulado en endoscopia europea por la Universidad Francesa de Clermont-Ferrand. Numerosos cursos realizados del resto de especialidades completarían su historial académico. Y dentro de su historial laboral, su desarrollo profesional se centra principalmente en la atención en el ámbito de hospitales privados y su consulta particular. Por su experiencia, le convierte en un especialista recomendado por centros de fertilidad IBI, la reproducción asistida. Se le valora en las redes por sus pacientes con una puntuación de 5 sobre máximo 5, quiere decir más allá de un sobresaliente, reflejada a través de 44 opiniones. Y nos centramos solamente, podemos centrarnos solamente en la que concretamente dice un hombre, posiblemente esposo de alguna de las pacientes del doctor, y lo basa todo en su atención, en su conocimiento, profesionalidad, buen escuchante, el respeto, la educación, la bonomía, en definitiva, un genio dentro de la especialidad. La importancia de la grandeza del doctor Rejas Gutiérrez está más que sobrada para que la revista .0 haya querido contar con él precisamente para que nos dé algunas pinceladas sobre lo interesante y la necesidad de la aportación ginecológica para las mujeres. Y yo le preguntaría en primer lugar al doctor Rejas, ¿con qué periodicidad la mujer debe someterse a una prueba ginecológica? Bueno, en primer lugar querría agradecer esa amable presentación por vuestra parte y no soy más que humilde ginecólogo. Desde el punto de vista de las revisiones, pues bueno, más o menos de forma clásica, la revisión anual es la recomendación. En esa revisión anual, pues lo primero que hacemos cuando una mujer viene a esta revisión es valorar qué evolución ha hecho de su sintomatología y de sus problemas a lo largo de ese año. Una exploración clínica imprescindible, una citología o bien una prueba de virus de papiloma, que es una prueba que se está imponiendo más en los últimos tiempos, una ecografía si es posible y exploración completa tanto a nivel ginecológico como mamario. Y luego pues una valoración en función de la edad y de las condiciones individuales de cada persona, pues ya se pueden pedir pruebas complementarias diversas según las necesidades. En función de la edad, por supuesto, si mantiene ya una edad un poco a partir de los 40 o 45, con la realización de mamografías periódicamente, analíticas un poco orientadas en función de la necesidad de cada persona. Revisión anual.
Y luego, por supuesto, si es necesario dentro de las problemáticas de cada mujer, pues unas revisiones más periódicas, pero ya de forma individualizada. ¿Usted cree, doctor, que la mujer española se somete a las pruebas, por línea general, a las pruebas que debería someterse para su propio desarrollo normal? Como ha comentado un poco en mi presentación, pues yo tengo una trayectoria ya muy prolongada de más de 40 años en la especialidad y ha ido cambiando bastante, pero yo creo que en estos momentos la mujer española está muy concienciada de sus revisiones. Por suerte tenemos de forma implementada, de forma ya institucional, una serie de screenings, sobre todo en la patología mamaria, donde se están ofreciendo mamografías periódicamente cada 2 años a través de las comunidades autónomas, y yo creo que es un tipo de screening y tal que la mujer acepta bien y se viene haciendo revisiones con mucha frecuencia, vamos, con la frecuencia adecuada en general. Luego habrá personas que demoran más sus revisiones y tal, pero vamos, yo creo que en este momento existe un importante porcentaje de mujeres que se hacen revisiones periódicas. Lo cual es muy importante fundamental porque en todas las patologías, sobre todo la patología oncológica, está claro que el diagnóstico precoz es fundamental, y como habíamos comentado, por ejemplo en la mama, pues estamos viendo un diagnóstico cada vez más precoz y un pronóstico más excelente gracias a este tipo de campañas y a que la mujer las está realizando porque ha conseguido mentalizarse sobre el tema. Doctor, leí hace algún tiempo que ciertos hospitales están acreditados con el certificado de la IAN, la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. ¿Por qué algunos? ¿Por qué no todos los hospitales? Bueno, eso siempre es un tema, el tema de la asistencia al parto es un tema controvertido últimamente el tiempo. Hemos pasado quizás de una asistencia al parto muy medicalizada, donde realmente se ha conseguido una mejoría en los temas de mortalidad materna, fetal, morbilidad y tal. Es verdad que con un cierto medicalización, vuelvo a repetir el tema, y entonces hemos empezado un poco a intentar pues disminuir esa medicalización, salvo en aquellos casos donde los embarazos sean de alto riesgo, un parto de alto riesgo, y la mayor parte de los embarazos y partos pues no tienen un riesgo en principio predecible, aunque este tema siempre es un tema complicado, y entonces se está tendiendo un poco a lo que llamamos un parto humanizado, un parto de baja, de menor medicalización, donde la mujer, en el contexto general del empoderamiento social de la mujer, pues empieza a tomar parte de un poco de decisiones dentro de lo que se puede en la asistencia al parto. Esos temas, pues como todo en la vida, pues cuando los cambios pues llevan su tiempo, y me imagino que poco a poco pues todos los hospitales tenderán un poco a hacer ese tipo de partos. Ese tipo de partos, pues luego a lo mejor también tiene una serie de implicaciones logísticas, pues el tipo de baño, por ejemplo el parto en la bañera, ciertos tipos de cambios que requieren también una infraestructura distinta. Hará como un año, no sé si un año o 2 años, no recuerdo muy bien, tuve la oportunidad de en un simposio que había organizado un laboratorio, vino una persona que es arquitecta y nos vino a hablar sobre, ella se dedicaba específicamente y de forma única a la elaboración de nuevos paritorios. Quiere decir que ya hay incluso personas totalmente fuera de la medicina y tal, dedicados un poco a intentar mejorar y humanizar, bueno, no sé si la palabra es tal, pero bueno, humanizar un poco la asistencia al parto. Es verdad que yo, por los tiempos que llevo, pues desde la época mía del hospital clínico, pues no tiene nada que ver con los tipos de partos como se atienden en la actualidad. Yo creo que también la sociedad ha ido pidiendo un poco eso. Hay luego que hacer un equilibrio entre que la humanización de los paritorios y tal no implique un incremento de los riesgos para la madre o para el feto. Pero bueno, yo creo que es cuestión de ir adecuando, y bueno, iremos poco a poco, progresivamente un poco.
yo creo que es un contexto general de la medicina. Por ejemplo, las UBIs antes eran unos cotos completamente cerrados, donde había unos horarios muy estrictos de visita, ahora son sitios más abiertos, las UBIs de neonatos pues prácticamente están abiertas las 24 horas del día, incluso hay UBIs de neonatos donde los padres pueden visibilizar a los niños que están en la incubadora desde su casa a través de app y tal. Es decir que vamos un poco entrando en que el contacto humano de la medicina pues sea mayor. Entonces, bueno, yo creo que en ese mismo contexto de evolución de la medicina pues entra un poco la humanización del parto. Maravillosamente explicado, doctor. Doctor Rejas, una incógnita que se mueve en los medios de comunicación, en las redes, y yo quería preguntarle, aunque sea un poquito delicado quizá, ¿está resuelto en España el problema que puede suscitar la interrupción voluntaria del embarazo, pero aún más importante, la interrupción del mismo por la presentación en el feto de malformaciones palpables u otras patologías peligrosas para la madre? Legalmente está resuelto. El tema de las malformaciones o del riesgo materno lleva muchísimos años resuelto. Quiere decir que desde el punto de vista legal, ya desde el punto de vista ético y tal es una cuestión más personal, pero desde el punto de vista legal, dentro de los 3 supuestos de la ley inicial del aborto entraban el riesgo materno y las malformaciones fetales. El diagnóstico de la malformación fetal siempre es algo complicado pues porque tenemos una persona que estudiamos, que está dentro de un organismo materno, que nos permite un estudio muy cada vez más avanzado, porque las imágenes ecográficas y la experiencia de las personas que se dedican a ecografía de forma específica pues ha ido aumentando mucho, pero pese a ello siempre hay un porcentaje de imágenes que no se pueden ver. Dentro de que nosotros diagnostiquemos una malformación, el conocimiento sobre el pronóstico de esa malformación o de esa cromosomopatía, en caso de que sea un problema de cromopatía, va siendo cada vez mayores, tanto por las imágenes ecográficas como por otras técnicas que tenemos, desde la clásica amniocentesis a los test de detección de ADN fetal en sangre materna. Todo eso hace que conozcamos mejor el problema individual de esa persona y, por lo tanto, la labor del especialista en diagnóstico prenatal pues es asesorar a esa familia sobre el pronóstico de ese feto con su problema y tomar las decisiones. Desde el punto de vista, si la decisión bien informada y bien consensuada es de interrumpir la gestación, el tema está resuelto, aunque con un pequeño rodeo. Quiero decir que en este momento, aunque en teoría se supone que la mujer que decide abortar tiene un libre acceso a la medicina pública para hacerlo, realmente eso al final no es así. Quiero decir que el acceso a la medicina pública para interrumpir el embarazo es una vía muy compleja. Pero bueno, las comunidades que son de las que dependen estas unidades tienen un atajo, y es ir hacia una clínica privada con financiación pública que se dedica a realizar ese tipo de interrupciones. Entonces, la resolución pues existe, porque toda mujer que decide abortar, ahora con la ampliación de la última ley, prácticamente toda la mujer por debajo de una determinada edad gestacional puede interrumpir sin que haya malformación ni riesgo materno ni nada, simplemente por deseo personal, lo cual pues no vamos a entrar en eso, porque podríamos estar hablando toda la mañana del tema, puede hacerlo. Entonces, generalmente el rodeo siempre es ese. Luego, existe, en cuanto a la malformación fetal, pues hay un límite de edad gestacional para practicar la interrupción, que son la semana 22, por lo tanto, por eso se insiste mucho en todo, prácticamente ya es es una rutina desde hace muchos años, la realización de una ecografía alrededor de la semana 20 de gestación, donde se aproxime uno más a la normalidad anatómica. Desgraciadamente hay algunos casos donde el diagnóstico es un poco más tardío, entonces por encima de la semana 22 pues hay unos comités éticos donde en España son bastante estrictos, donde algunas anomalías fetales que se han pasado antes de que a la 22 y se diagnostican más tardíamente, se puede plantear la interrupción en edades más avanzadas, pero son muy estrictos, o sea, prácticamente están limitados a muy poquitos casos y tal. Yo personalmente, dentro de mi actividad, me encontré con un caso de ese tipo que por motivos, por pruebas especiales y tal, se acabó diagnosticando muy tardíamente, muy por encima de esa edad gestacional,
La pareja decidió interrumpir la gestación cerca de la semana 30 y lo hizo en Francia, porque los comités éticos de franceses pues parece que son más flexibles que el español. Es decir, el español por encima de la 22 es muy complicado interrumpir el embarazo. Existe la posibilidad, pero teóricamente tiene que pasar por un comité de ética donde pues están los especialistas en bioética, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor. Pasamos ahora a una inquietud que todavía puede estar latente. Yo lo presento así. Usted recién tuvo cumplido los 63 años, ya que lo celebra el 10 de marzo, se declara oficialmente la terrible pandemia de la COVID-19. ¿Estamos preparados por si se propagase una pandemia parecida a la anterior? Hombre, yo creo que todos hemos aprendido de esa situación. Desgraciadamente yo creo que hemos olvidado en cierta forma las cosas. Hombre, estamos mucho más preparados de lo que estábamos entonces, que nos vino de sopetón. Yo recuerdo que prácticamente, no me decía que nos riéramos del tema, cuando a finales del 19, diciembre, enero del 20 ya se empezó a hablar, que si había venido un italiano que le habían diagnosticado la gomera, que tal y cual, parecía que aquello era pues como las anteriores, la gripe A, la gripe aviar y todas estas, que luego se quedaron. Yo me acuerdo de la gripe A, se montó un lío terrible con las vacunas para embarazadas, se compró montones de vacunas que luego acá se han acabado caducando y tirando. Entonces parecía al principio que iba a ser un problema de ese tipo. Evidentemente no lo fue, está claro. No tengo yo muy claro que hemos aprendido mucho, y probablemente eso, si desgraciadamente viniera una epidemia, bueno, ahora mismo por ejemplo, en estos enero, diciembre de este año, sobre todo en enero de este año, que hemos tenido un episodio probablemente de gripe no más potente que otros años, pero bueno, sí se ha vuelto un poco la alarma, se han vuelto a poner las mascarillas, es decir, que bueno, yo creo que es verdad que sí que hemos aprendido, y yo creo que confío que sobre todo nuestras autoridades sanitarias hayan aprendido, es decir, que tengamos capacidad pues de mascarillas, de respirador y tal, para si viniera un proceso de este tipo, pues eso, pero yo que viví también el tema de la colza, cuando el famoso que era un bicho que se caía de la mesa y se mataba, bueno, pues tampoco son situaciones radicalmente distintas, pero vemos que de cuando aparece un episodio epidémico que afecta a un porcentaje importantísimo de la población, pues volvemos a caer en los errores otra vez. Sí, de todas formas. Entonces, bueno, pero vamos, yo creo que sí. Y luego, pues hombre, ahora también nos pilla, ahora mismo, pues ya como lo que estaba diciendo, que se nos ha ido olvidando, el porcentaje, por ejemplo, de vacunaciones este año ha bajado drásticamente de la COVID. En cambio, bueno, nos ha pillado o pilla ya un porcentaje, sobre todo en población frágil, en población más dependiente, donde el porcentaje de vacunación es más elevado, aunque pues ahora sabemos que hay las diferentes variantes que las vacunas no sean todas eficaces y tal, pero bueno, yo creo que en ese aspecto sí que eso. Y luego pues ahora, por ejemplo, lo tenemos recién pasado, pues todo el mundo se ha puesto la mascarilla otra vez y vemos un poco todavía gente en el metro otra vez con mascarilla. Sí. Es decir que bueno, en ese aspecto pues yo creo que sí que hemos aprendido. No lo sé si pase más tiempo, porque claro, ahora lo tenemos muy reciente. Yo no sé si nos vuelve a surgir esto dentro de 10 años, nos pillará otra vez desprovisto. Y sobre todo si viene un proceso que no es igual que la COVID o la colza o la gripe A, sino que sea, pero bueno, en general siempre lo más habitual cuando hay algo tan disperso, pues sea respiratorio, con lo cual, bueno, pues estaremos preparados mentalmente, por lo menos. Bueno, ahora hemos... Lo que no tengo muy claro es que los hospitales estén preparados para recibir un nuevo aluvión como el que hubo, que claro. La verdad que era como las carreteras en Semana Santa, por muchos carriles que tengan, todo el mundo sale a la vez y se organizan atascos. Cuando tenías ese porcentaje de personas infectadas, de personas gravemente afectadas, pues todos los sistemas acaban cayendo porque es inviable tener preparado para todo eso. Pero bueno, sí, de momento tenemos la suerte. La experiencia es un grado, como se suele decir, y yo creo que estamos mejor preparados. Y sobre todo mentalmente estamos mejor preparados. Iba a decirle que tenemos la suerte de no tener ya a Jesús Sancho Roig, porque nos liaba lo del bichito, pero bueno. La verdad es que
Ahora mismo el Ministerio de Sanidad es un ministerio prácticamente basura, con todos mis respetos. Sí. No para la salud pública, que es este caso, pero a nivel de cómo todas las competencias de sanidad están transferidas, pues realmente hay, por ejemplo, el problema que hay con los médicos de atención primaria, que no hay médicos de atención primaria, y dentro de unos años, con el baby boom que ha habido, se van a jubilar montones de especialistas, pero montones de médicos de cabecera, y va a haber zonas, por ejemplo en Castilla y León, prevén que van a quedarse, ya están ahora mismo con serios problemas, sobre todo en zonas rurales, y se van a quedar con un porcentaje de médicos de atención primaria muy pequeño porque se van a jubilar mucho. Doctor, ha puesto usted el dedo en la llaga, pero de la llaga importante que estamos sufriendo. Como Santo Tomás, que puso el dedo ahí en la llaga para hacerse idea. El tema de la atención primaria, Sí, que como usted ha dicho es tan importante. Fundamental. Yo siempre presumo, yo con mis amigos presumo de que tengo a mi doctora María Luisa Cóndor Cubero de atención primaria, y siendo dentro de lo que podemos decir la humildad de un médico de atención primaria, es de las grandes. Yo siempre he dicho que son los médicos de verdad. Efectivamente, Nosotros los especialistas vemos a la persona con un foco muy pequeño. Entonces el médico de cabecera, el médico de atención primaria, lo ve un poco más. El problema que tienen un poco pues es la cantidad de pacientes que tienen que ver. Por eso el médico rural, el médico de pueblo, que tiene siempre un poco, generalmente un poco más de tiempo y más de conocimiento de las personas, pues hombre, ha sido el médico de cabecera, por eso este se llama médico de cabecera. Es que, doctor, leyendo su vida, leyendo su historia, leyendo las opiniones de sus pacientes, me acuerdo de mi doctora, porque es que comulgan en la misma dirección, no tienen el tiempo. A usted se le dice, sí, hay que esperar en la consulta del doctor Rejas, pero qué bonito esperar cuando sabes que te va a atender sin tiempo, eso no tiene precio. Doctor, una pregunta que bueno, también puede ser de índole general, pero puede, como este es un programa que lo oyen personas ya de edad provecta, ¿le podríamos decir algo? ¿Qué importancia debe tener la sexualidad en la llamada tercera edad? Bueno, yo creo que es un tema que ha detonado en los últimos años. Quiero decir que nosotros, por ejemplo, en la consulta, valga otra vez repetirme, al llevar mucho tiempo, el tema de la sexualidad de la mujer, en la consulta de ginecología, antes no se hablaba. Antes nunca se hablaba, porque la mujer perdón, no lo comentaba. Actualmente es un comentario habitual. Entonces, yo creo que se ha abierto un poco se ha abierto completamente el campo, y entonces hay una preocupación cada vez mayor por la mujer de mayor edad en una sexualidad más activa y más dinámica. Y entonces es un tema que hay que retomar, y por parte, como yo como especialista en ginecología, pues un tema del cual tienes que hablar. Es verdad que a veces es un tema delicado del que hablar. Entonces, bueno, en las charlas que se habla sobre todo del tema de sexualidad o del tema de patología vulvovaginal de la mujer mayor, que está todo muy implicado, pues siempre te recomiendan que esperes un poco a que sea ella. Pero bueno, yo creo que hay que empezar un poco por parte del especialista a abrir la mano, a abrir el tema, y yo creo que es un tema que está ahí y que, bueno, ¿por qué no? Luego, como la sexualidad en cualquier edad, pues tiene que adecuarse a cada persona en todos sus ámbitos, y cada una pues lo hará de una forma distinta, pero ¿por qué no? Antes parecía que era un tabú, pero yo creo que ese tiempo ha pasado completamente. Doctor, le queremos dar las gracias por todas las manifestaciones, por todas las enseñanzas. Yo me he apuntado aquí algo como que la humildad y sencillez es potestad de las grandes almas, y las grandes almas solo están en las grandes personas. Yo tuve la suerte, y hablo ahora particularmente, de haber conocido desde mi infancia a grandes doctores, porque yo sí respeto todas las profesiones, pero hay unas que me llegan más al alma. Una de ellas es la medicina, por supuesto, no puede ser de otra forma. Yo por familiaridad, porque se acercaban familia mía a ellos, conocí a don Vicente Solvedevilla, al gran radiólogo, al doctor Carlos Blanco Soler, también atendía a una tía de mi padre, a los doctores Pescador, padre e hijo de pulmón y corazón, esto por tema profesional,
al doctor Diego Figuera Imeris, también de pulmón y corazón, y pienso, para mí son de los grandes. Yo quería, con su permiso, añadirle a uno de los grandes médicos que hemos conocido, el doctor Miguel Rejas Gutiérrez, y le agradecemos mucho, igual que se lo agradecen sus pacientes. Nosotros corroboramos esa opinión. Es usted un maravilloso médico. Bueno, Gracias. pues muchas gracias por esas amables palabras, pero bueno, siempre soy más que un humilde ginecólogo, generalista. Claro, esa es la humildad, esa es la grandeza. Gracias, doctor. Muchas gracias. Punto.